claro que los levitas no iban a recibir una tierra por heredad, dice la Biblia. Es decir, ellos no iban, si pensamos que Israel iba a ser dividido en departamentos como el Uruguay, uno de los departamentos no iba a ser de los levitas. Cada una de las otras tribus iba a recibir un departamento, para que nos quede claro. Es decir, en vez del departamento de Tacuarembó sería el departamento de Judá, el departamento de Rubén, pero los levitas no iban a tener un departamento para ellos, no iban a tener una tierra específica por heredad, sino que a los levitas el pueblo iba a tener que entregarle 48 ciudades que iban a estar distribuidas dentro de todo el reino de Israel. De estas 48 ciudades, 6 de estas ciudades iban a estar ubicadas 3 al este y 3 al oeste del Jordán. Y estas 6 ciudades que iban a estar ubicadas 3 al este y 3 al oeste, iban a tener un uso especial. Iban a ser dirigidas por los levitas, pero iban a tener un uso especial. Dice Números 35:7, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. El ejido es la tierra, es el pedazo de tierra que quedaba fuera de la ciudad y que quedaba fuera de los muros, pero que igual pertenecía a esa ciudad y que era la zona en donde se practicaba la agricultura y la ganadería de todos los que vivían dentro de la ciudad. Es decir, los campos que conformaban el ejido estaban repartidos entre todas las personas que vivían dentro de la ciudad. Y los levitas iban a recibir 48 ciudades con los ejidos, es decir, con la tierra destinada a la agricultura y a la ganadería. En aquel tiempo, la base de la economía era la agricultura y la ganadería. Los levitas iban a recibir 48 ciudades con sus ejidos, es decir, con los lugares en donde ellos debían practicar la ganadería y la agricultura. ¿Te va quedando claro? Los levitas, los que estaban al servicio de Dios, tenían que ¿qué? Si alguien te dice algo contrario, mostrale este pedazo de la Biblia. 35, 2 y 4. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Los levitas tenían que ¿qué? Cuando te digan que es exclusivo de los hombres y mujeres que están al servicio de Dios el no trabajar y el ser mantenidos, te digo que eso no está en la Biblia. Eso está en la Biblia para casos específicos en donde la persona era llamada a servicio a tiempo completo. Pero toda la tribu de Leví no era toda llamada a servicio a tiempo completo. Toda la tribu de Leví era llamada a trabajar. Si vos querés servir a Dios, no vivas de los que van a la iglesia. Tenés que vivir de lo que producen tus manos. Hay algunos a los que Dios llama a tiempo completo, que también está esa excepción en la Biblia. Y dice que a ese sí vos lo tenés que mantener.
pero no a todos. Hay iglesias que están surgiendo ahora en donde yo entiendo que hay ministros de alabanza que no tienen trabajo, pero que mantienen a todos los ministros de alabanza en la iglesia, mantienen a todos los maestros de escuela dominical, porque son siervos del Señor y no pueden trabajar. Los levitas tenían que trabajar, ellos no eran vagos mantenidos. Aunque sí es verdad que había una porción especial de todas las ofrendas que eran llevadas al tabernáculo que sí eran para los levitas. Sí es verdad que de todos los sacrificios ellos sacaban una parte de la carne para su comida, para hacer su propio asado. Porque ¿qué? Toda la carne, cuando se hacían los sacrificios, se quemaba toda la carne. Acuérdate. El pueblo se quemaba toda la carne que era para el sacrificio, pero todo el pueblo venía con su propio cordero para hacer su asadito y hacer la fiesta, y los levitas que me lo están mirando para arriba. De estas ciudades, Dios mandó que los levitas tuvieran sus propios ejidos para ellos poder hacer su propio trabajo. Estos levitas no tenían una heredad, una tierra específica, tenían 48 ciudades. De esas 48 ciudades, había 6 ciudades de las que ellos tenían que tener un cuidado especial además, y dedicarlas para un trabajo específico a estas 6 ciudades que iban a estar distribuidas, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. Y aclaro, 6 ciudades en un principio, porque Dios había establecido que si el pueblo de Israel llegaba a conquistar toda la tierra que Dios había establecido en Génesis 15, creo que sería por heredad para el pueblo, la cantidad de estas ciudades iba a aumentar. ¿Ah? Y estas 6 ciudades, dice la Biblia, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ciudades de refugio tendréis, 3 al este del Jordán, 3 al oeste del Jordán. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio eran aquellos lugares a los cuales se podía acoger, podía huir, podía ir a vivir cualquier persona que hubiera cometido un asesinato accidental. El Talmud, los maestros rabínicos, para explicar una muerte accidental, ellos ponían el ejemplo. Estás subiendo una escalera y una persona cruza debajo de tu escalera, y justo cuando cruza debajo de tu escalera, vos te caes de la escalera y matás al que cruzó debajo de la escalera. Eso es una muerte accidental. Cualquier persona culpable de una muerte accidental podía ir a refugiarse a estas ciudades. Por ejemplo, vos vas, vas en tu bicicleta, en tu moto, y doblás a toda ahí, ¿no ves que viene una persona caminando, la chocás, la matás? ¿Eso es una muerte accidental? Y cualquier persona que cometiera un delito de este tipo, una muerte accidental, podía ir y refugiarse en estas ciudades, en cualquiera de estas 6 ciudades. Estas ciudades estaban a cargo de los levitas porque ante los ojos de Dios, estos hombres que habían dedicado sus vidas para consagrarla al servicio de Dios, serían los más imparciales, serían los más justos al tratar los conflictos entre los hombres. Es decir, estaba Juan arriba de la escalera, cruza Pedro, Juan se cae, Pedro muere,
Y la familia de Pedro empieza a decir, pero te tiraste de gusto, Juan. Entonces, vos lo mataste de gusto y entonces sangre por sangre te vamos a matar. Entonces Juan lo que podía hacer era escapar a una ciudad de refugio, presentar su caso ante los levitas y los levitas iban a ser imparciales, iban a ser justos para tratar el caso del pobre Juan que cayó de la escalera y sin querer había matado a Pedro. Ahora, los levitas a estas 6 ciudades tenían que mantenerlas con una buena calidad. Es decir, eran lugares a los cuales las personas debían ir a refugiarse. Estas ciudades tenían que tener una buena calidad, un buen confort, un buen arreglo, que cuando la persona venía agobiada de su delito y su pecado, llegaba hasta esa ciudad y se sentía, qué lindo haber llegado acá. Ahora, las ciudades de refugio son nombradas en la Biblia muchas veces y su funcionamiento específico es determinado en 3 partes de la Biblia. En Números 35, en Deuteronomio, no me acuerdo cuánto, y Josué 19 y 20. Si es tan importante para Dios establecer el funcionamiento de las ciudades de refugio, es porque algo tiene que enseñarnos las ciudades de refugio a nosotros. Los levitas debían hacer que llegara a aquel lugar las personas heridas, las personas que se sentían culpables, al llegar allí se sintieran bien recibidas y que tenían un futuro. La iglesia es una ciudad de refugio. Cuando llega alguien agobiado por sus delitos y sus pecados, cuando entra ahí, vos tenés que hacerlo sentir que acá adentro él va a encontrar el futuro para su vida y el perdón para sus pecados a través de Jesús. No somos una buena ciudad de refugio si cuando entra por aquella puerta el que está cargado de delitos y pecados, como estábamos cuando vos y yo llegamos, y lo miramos y decimos, ¡mira quién vino! No somos una ciudad de refugio. Y los que somos llamados por Dios para ser sus hijos, no estoy hablando del pastor, los líderes, nada, estoy hablando de los que somos llamados a ser sus hijos, cualquiera de nosotros. Cuando entra alguien lleno de delitos y pecados por aquella puerta, tiene que encontrar en vos un refugio. No una condena, un refugio. Ahora, otra cosa que tenía que ocurrir, que tenían que hacer los levitas, era mantener los caminos para llegar hasta las ciudades de refugio completamente arreglados y completamente señalizados. Eran los mejores caminos y eran los que tenían las mejores señalizaciones para poder llegar rápidamente a una ciudad de refugio. ¿Sabes cuál es el camino para llegar a una ciudad de refugio hoy? Sos vos. Tenés que estar tan perfectamente señalizado como hijo de Dios, tan limpio de pecados y maldades como hijo de Dios, que el que te ve decide seguir tus pasos para encontrar el refugio que Dios tiene. Mientras tanto, no estamos cumpliendo con el llamado de Dios si nosotros seguimos viviendo fuera de esas puertas vidas tan llenas de delitos y pecados como el que está buscando un refugio. Otra cosa que tenía que ocurrir es que esas ciudades tenían que estar distribuidas de tal modo de que de cualquier parte de Israel se pudiera llegar a ellas. Se dice que se buscó que cada ciudad de refugio no estuviera a más de 50 kilómetros de otra ciudad.
La ubicación fue tan específica para que el homicida no tuviera que correr más de 50 kilómetros. Caminando, en el camino de un día, una persona hacía ¿cuántos kilómetros? ¿Te acordás que habíamos dicho? 40. El camino de un día eran 40 kilómetros. ¿Por qué la pusieron hasta 50? Porque el homicida tenía que apresurarse a llegar antes de que lo encontrara el vengador de la sangre. ¿Sabes qué? Vos tenés que hacer y hablar y enseñar al que está afuera que debe apresurarse a buscar a Dios, porque el tiempo es corto. La gente piensa que tiene la vida por delante y que ya va a tener tiempo de arreglar cuentas con Dios. Y ninguno de nosotros y ningún ser humano en el planeta Tierra tiene asegurado ni siquiera el próximo segundo. Vos, cuando hablas con las otras personas, tenés que darles a entender que el tiempo es corto, que no pueden seguir tardando, que si se demoran, el vengador de la sangre llegará hasta ellos y cobrará sus vidas. La otra cosa que tenían que asegurar los levitas es que las puertas de las ciudades de refugio siempre estuvieran abiertas. Siempre abiertas. ¿Sabes qué significa eso? Que vos tenés que estar siempre abierto para socorrer al caído. Siempre. Cuando estás bien, cuando estás mal, cuando tenés tiempo, cuando no tenés tiempo. Siempre abierto para socorrer al caído. Estas puertas abiertas además le aseguraban al homicida que podía llegar, y si venía persiguiéndolo el vengador de la sangre, que ahora vamos a ver qué es. Creo que hay personas que se están congelando con tu aire, Damián. Que el vengador de la sangre, si venía atrás de él, un pasito atrás, el homicida entrara, no tuviera que golpear puertas ni nada, y pudiera entrar y ser refugiado inmediatamente. Este homicida que llegaba a ese lugar, que había cometido una muerte accidental, debía exponer su caso ante las autoridades de la ciudad, ante los levitas de la ciudad, y era recibido, al ser considerado inocente, es decir, que fue una muerte accidental, él era recibido dentro de la ciudad y debía comenzar a trabajar allí y buscarse la vida, como decimos comúnmente. Es decir, cuando alguien entra por esa puerta, vos tenés que enseñarle a empezar a prepararse para lo que Dios lo necesita usar. No que mañana y pasado ya va a empezar, pero tenés que empezar a enseñarle a prepararse. El que entra por esas puertas tiene que entender que cuando recibe perdón de Dios, sus vidas están al servicio de Dios. Y tiene que entender que una vida al servicio de Dios ya no vale por sí misma, sino por lo que puede dar para Dios. Si las autoridades consideraban que el que había llegado ahí y decía su causa y lo que le había ocurrido, y las autoridades consideraban que tal vez no era muy inocente esta persona era recibida en la ciudad mientras se realizaba su juicio. Y si en el juicio se determinaba que esta persona era culpable, los levitas debían sacarlo por las puertas de la ciudad y decirle, bueno, te tenés que ir de acá. La justicia se va a encargar de vos. Si su
Si cuando llegaba ahí a las puertas y exponía su caso ante los levitas, y era innegable que el tipo era culpable, que en esto de que fue accidental lo que hizo, que fue sin querer lo que hizo, lo hice sin querer. Pero cuando en realidad estaba premeditado en el corazón, cuando había maldad desde el principio en su corazón, cuando lo que había hecho, lo había hecho a propósito para lastimar, por esas puertas no se lo recibía. ¿Sabés por qué en las iglesias nos lastiman y nos lastiman y nos lastiman? Porque nosotros sabemos que hay gente que solo está dispuesta a lastimar y nosotros seguimos recibiéndolos como desamparados y simplemente son lobos vestidos con pieles de oveja. A estas ciudades de refugio podía llegar cualquier persona que viviera en Israel. Podía ser tanto un israelita como tanto un extranjero. Cualquiera de los dos que viviera en Israel era merecedor de esta posibilidad de recibir salvación para su vida, de que no lo mataran, de que se estudiara su caso y se lo declarara inocente, de que alguien dijera: estás perdonado, Uri, quédate acá a vivir tranquilo. Eso era necesario. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que vos y yo no tenemos que mirar cómo es, de dónde viene, qué tiene, qué le falta, de qué raza es, de qué clase social es, quién está necesitado del perdón de Dios. Solamente tenemos que mirar si de verdad es alguien que está buscando perdón de Dios. Y si está buscando el perdón de Dios, tenemos que recibirlo con amor, tenemos que ayudarle a restaurar su vida y tenemos que empezar a mostrarle cómo tiene que construir su futuro a partir de ese momento. Otra cosa es que la ubicación de estas ciudades era incambiable. Nunca podía cambiar. Es decir, estaba en Hebrón y era Hebrón y listo, de aquella zona era Hebrón. No podían decir un día: bueno, no, Hebrón ya no va a ser más ciudad de refugio, vamos a nombrar otra. Era Hebrón. Y se mantuvo por siempre esa como la ciudad de refugio. ¿Sabes qué? Vos no podés cambiar. No podés ser un día cristiano y otro día no. No podés vivir una doble vida. Acá sí y afuera no. Tenés que ser incambiable. Lo único que puede ir cambiando en vos es que cada día sos mejor, no cada día peor. Y no cada día más careta. Porque para ser acá una persona y afuera otra, a medida que pasan los años, ¿qué tenemos que ser cada vez más careta? Y las ciudades de refugio tenían que ser incambiables. Siempre debían mantenerse con esa cualidad. Las ciudades de refugio tenían que ser un lugar de ayuda, de descanso, de protección. Las ciudades de refugio era un lugar al que iba el que había cometido un delito, pero inocentemente, accidentalmente, al que iba aquel que tenía que esperar un juicio, iba aquel al que también, al que iba a esperar un juicio, y tanto aquel como iba a ser declarado inocente o después iba a ser declarado culpable. Pero mientras no se supiera que aquel era culpable, debía ser recibido. Ahora, el que entraba para recibir esa salvación de que no lo mataran, de que lo perdonaran la vida, debía mantenerse dentro de la ciudad de refugio todo el tiempo que el sumo sacerdote estuviera en ejercicio. Es decir, Juan cometió su asesinato accidental, su homicidio accidental, y el sumo sacerdote era Simeón.
Mientras Simeón fuera el sumo sacerdote, hasta que no muriera Simeón, Juan tenía que vivir dentro de esa ciudad de refugio y no podía salir, solo podía salir al ejido a unos 400 metros de la ciudad. Mientras viviera Simeón, esa persona no podía decir, yo me voy a ir a visitar a mis parientes que viven en tal otra ciudad. Porque si se iba el vengador de la sangre, lo encontraba, tenía derecho a matarlo. Después que vos decidís ser hijo de Dios, no podés estar yendo a un lugar y a otro a contaminarte con la vida pasada. Es esta. Si elegiste ser hijo de Dios, mantenete como hijo de Dios toda tu vida. Si el sumo sacerdote moría, esto como anécdota, cuando Juana cometió su homicidio accidental, Simeón era el sumo sacerdote y dentro de 50 años, vamos a suponer, muere Simeón. Y entonces sí, cuando terminaba el ejercicio del sumo sacerdote, Juan podía salir por la ciudad, para afuera de la ciudad, y el vengador de la sangre no podía matarle más. Ahora, las ciudades de refugio no protegían a homicidas que premeditaban la muerte o asesinaban por alevosía. Dios no protege a malos. Dios no protege a lobos. Dios cuida y protege ovejas. Por más que los veas acá adentro, los lobos no están bajo el cuidado de Dios. Los lobos no son bendecidos por Dios. Los lobos no son cuidados por Dios. Si vos querés cuidado, protección y bendición de Dios, tenés que transformarte en una oveja. Ahora, estas ciudades de refugio dice que la persona huía para librarse de la muerte que el vengador de la sangre podía ejecutar contra él. ¿Y quién era el vengador de la sangre? La familia más cercana de la víctima, en el caso de Juan y Pedro, la familia más cercana de Pedro, sus hermanos, sus padres, nombraban a un miembro de la familia como el ejecutor de la venganza. Y ese ejecutor recibía el nombre de vengador de la sangre o Goel, G-O-E-L. Y lo que él aplicaba es algo que se llama goelismo, que era vengar, era ejecutar venganza. Ahora, Dios no dijo, ustedes tengan un vengador de la sangre para que ejecute venganza contra aquel mal. No. Dios sabía que los hombres buscamos venganza. Y Dios estableció las ciudades de refugio para evitar esas venganzas. Dios sabe toda la maldad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. E hizo esta ciudad de refugio para evitar que a vos te dominen tus pensamientos y tus emociones que pueden hacerte ser muy mala persona. Pero el goelismo no solamente era para ejecutar una venganza ante aquel que había matado a otro. El goelismo que Dios sí estableció y que reguló y que puso normas para todas las cosas, era el goelismo que buscaba restaurar la dignidad de las familias en todo el contexto social que las rodeaba. ¿Te acordás? Ruth, la mujer de Moab, que se había casado con un hijo de Noemí, la israelita,
y que quedan viudas, tanto Noemí como Ruth y su cuñada Orfa quedan viudas. Y Ruth dice, yo me voy a ir contigo, Noemí, me voy contigo a tu casa, a tu tierra y a tu parentela. Tu casa será mi casa, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y vuelven a Israel las dos mujeres viudas con una carencia total. Y esta Ruth, Noemí le dice, mira, yo tengo un pariente lejano allá. Este pariente lejano mío tiene plantaciones de trigo. Anda hasta allá. Y viste de todo lo que los cosechadores van dejando tirado, vos juntá y trae y vamos a tener harina para comer. Y fue Ruth y hizo esto. Y el hombre, el dueño de la plantación, se llamaba Boaz y dijo, qué bien, mira, ¿qué es esta muchacha que está haciendo esto? Y le cuentan, esta es la nuera de Noemí. Quedaron viudas, se vino, la está cuidando a Noemí. Y Boaz dice, yo voy a restaurar. Eso también era goelismo. El responsable de rescatar a una familia, a una persona, eso también era goelismo. Dios dijo, mirá, vamos a crear al hombre. Este hombre va a ser pecador. ¿Querés ser el Goel de la humanidad? Le dijo Dios a su hijo. Y su hijo dijo, sí, papá, yo soy. Jesús es nuestro Goel. Es el que nos ha rescatado de nuestra vida de pecado. No es el que nos condena, sino el que nos justifica. Ahora está con su mano extendida para justificar. Cuando venga por segunda vez, ahí sí va a venir como un vengador de la sangre. Jesús es nuestro Goel. En este momento es rescatador. Cuando venga como por segunda vez, va a venir como vengador. Las ciudades de refugio y el goelismo representan la gracia de Dios para nosotros, la oportunidad que Dios nos da a nosotros y a todos los hombres de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ante los ojos de Dios, lo único que puede traer el pecado es muerte. Jesús es nuestra ciudad de refugio, es la ciudad de refugio que Dios nos ha provisto para librarnos de la muerte eterna. A veces nosotros pensamos que somos mejores que los otros. No. Costamos el mismo precio que los demás. Vos tenés que ser el camino por el cual llegan los otros hasta su ciudad de refugio. Vos tenés que ser la persona que se ve, que se mantiene a lo largo de su vida incambiable como hijo de Dios y que puede ser el camino de restauración de los demás. Ahora, otra de las cosas sorprendentes es que quienes acudían a las ciudades de refugio no lo hacían con tristeza por lo que perdían. Los que se iban a una ciudad de refugio no estaban en aquella ciudad. ¡Ay, lo que dejé atrás, lo que perdí! Sino que los que estaban en la ciudad de refugio entendían que habían obtenido vida. ¿Sabes lo que nos pasa muchas veces a los cristianos? Llegamos a la ciudad de refugio de Dios, pero miramos para afuera y decimos, ay, pero ¿te acordás lo bien que lo pasábamos en aquellas fiestas en donde nos tomábamos todo, hasta el agua del florero? ¿Te acordás de aquellas veces que salíamos y nos bichábamos todos los tipos de la calle? ¿Te acordás las veces que salíamos y le chistábamos a toda pollera que anduviera caminando?
El anhelar nuestra vida pasada es no entender la vida que se nos ha regalado. Y quienes huían a una ciudad de refugio, huían porque entendían la vida que aquel lugar les regalaba. Cualquiera que sea nuestra situación, Jesús es nuestra ciudad de refugio y tenemos que ir hasta Él. Y cuando vas hasta Jesús, vos tenés que aprender a mirar lo que ganaste con Cristo y no lo que dejaste atrás. Lo que dejaste atrás fue lo que te destruyó y es la basura de tu vida. Lo que ganaste con Cristo es lo que te da nueva vida, te da esperanza y te lleva al cielo. Entendelo y no mires más el pasado con lástima. ¡Ay, qué lindo aquel tiempo! Mirá la vida que Cristo te regala, mírala con amor y decir, qué bueno lo que Jesús me da. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí me quedo, aquí soy refugio para los demás. Aquí construyo mi vida, aquí enseño a otros a vivir. Aquí soy hijo de Dios. Que Dios te bendiga.